Vero lo tenía todo: amor, lujos y la seguridad de una vida perfecta. Pero cuando Pablo apareció, nada de eso importó. Ciega de amor, dejó su mundo atrás sin imaginar que se entregaba a su peor pesadilla. Pronto descubriría que amar al hombre equivocado tiene un precio demasiado alto. Desde el momento en que nació, sus padres, Elsa y Carmelo, creyeron que la vida de Vero estaría llena de felicidad. Tenían un hogar amoroso y estable, estaban seguros de que el futuro de su pequeñita sería grandioso. Pero el destino de Vero ya estaba escrito. La vida le tenía preparada una existencia cargada de dolor. Historias reales llenas de drama, dolor, emoción y resiliencia. Elsa, la madre de Vero, había tenido una infancia difícil, marcada por la pobreza y un infierno de maltratos. Su padre, Carmelo, aunque provenía de una familia adinerada, fue criado con una crueldad despiadada, algo que los hizo identificarse mutuamente. Ellos habían crecido con el miedo constante de los golpes y las humillaciones. Con el tiempo, ambos lograron escapar de esos ambientes tóxicos y comenzaron a soñar con formar una hermosa familia. Seguros de que con amor y confianza nada podía salir mal, así que, ilusionados y enamorados, se casaron felices de empezar su nueva vida. Pero jamás imaginaron el sufrimiento que les esperaba. Los primeros años fueron armoniosos, llenos de alegría, amor y pequeñas pruebas que siempre superaron con paciencia. Construyeron un hogar lleno de sueños y promesas, convencidos de que nada podría romper su felicidad. Con trabajo y esfuerzo, alcanzaron una posición económica envidiable, y lo más valioso para ellos, 3 hijos que eran su adoración: Vero, Max y Pepe. Se sentían orgullosos de todo lo que habían logrado. Cuando sus 3 hijos entraron en la adolescencia, cada uno con sus propios conflictos y sueños, el equilibrio familiar empezó a tambalearse. Vero y sus hermanos iban al mejor club, y tomaban todas las clases que su madre elegía. Aunque tenían una vida privilegiada, comenzaron a cansarse por la insistencia de Elsa de que aprendieran lo que ella no pudo. Poco a poco, Vero y sus hermanos, sin valorar todo lo que tenían, comenzaron a rebelarse. Faltaban a clases, iban a fiestas sin permiso y tenían todo tipo de excesos. Pero Carmelo y Elsa, confiados en su buena educación, no sospecharon nada hasta que un día su hijo menor fue expulsado de la escuela por estar drogándose con sus amigos en los vestidores. Sentados en la tranquilidad de su recámara, los padres de Vero se preguntaban en qué habían fallado. Siempre les hemos dado todo, decía Elsa con tristeza, mientras Carmelo, desilusionado, añadía: jamás los hemos maltratado. La decepción los consumía. Y con todo el dolor de su corazón, tomaron una decisión difícil: enviarlo a una escuela militarizada. Un día después, Vero y Pepe tuvieron que soportar el sermón de sus padres sobre la responsabilidad y la confianza. Pepe les aseguró que no seguiría los pasos de su hermano. Su padre, aún con tristeza, tomó el rostro de Vero con cariño y le susurró: «Princesa, no me fallas». Ella lo miró a los ojos y respondió con seguridad: «No te preocupes, papá, nunca te fallaré». Pero desgraciadamente, sus palabras les entraron por un oído y le salieron por el otro, como suele pasar con los adolescentes. Pepe se marchó feliz, convencido de que una vez más había engañado a sus padres. Vero continuó con las mentiras, asegurándoles que estudiaba con sus amigas, pero en realidad seguía con su vida desordenada. Y en una de esas noches de fiesta, Vero conoció a Pablo. Ella jamás olvidaría ese instante, cuando le pidió una bebida al chico nuevo del bar. Él, al entregársela, la miró a los ojos y con voz suave le susurró: «Hola, niña bonita». Sin que Vero lo imaginara, aquel encuentro marcaría el inicio de su perdición. Días después, Vero les contó a sus amigas que Pablo le gustaba mucho. Ellas no lo podían creer y sorprendidas le dijeron: «¿Qué te pasa? ¿Acaso estás loca? ¿No te das cuenta de que además de ser un pobretón, está feo y es un naco?». Pero a Vero no le importaba, creía estar perdidamente enamorada. Le fascinaban sus bromas y su voz dulce al decirle: «Hola, niña bonita». Pablo tampoco dejaba de pensar en ella, cada día buscaba la manera de verla, ansioso por tenerla entre sus brazos.
Se encontraban a escondidas, disfrutaban cada caricia robada, y en esos instantes el mundo desaparecía. Pero Vero se angustiaba, porque sabía que sus padres nunca lo aceptarían. Sin saber que años después se arrepentiría de no hacerles caso. Fueron meses de aventura y emoción, donde cada día parecía perfecto. Una tarde, mientras platicaban, Pablo, con lágrimas en los ojos al recordar su pasado, le contó que su infancia fue muy violenta, que nunca lo quisieron, y que por eso cayó en el mundo de las drogas. Pero le juró que cambiaría por ella. Vero, enamorada, le susurró: «Mi amor, no me importa, solo sé que te amo». Y así continuaron con sus encuentros a todas horas del día, hasta que una tarde fueron sorprendidos en el patio trasero de la escuela. Los guardias de seguridad sacaron a Pablo con lujo de violencia. La directora informó a los padres de Vero. Ellos se sorprendieron no solo por la forma en que los encontraron, sino también al enterarse de que Pablo era drogadicto. Su padre furioso le gritó: «¿Qué te pasa? Para esto estamos gastando tanto en tu educación». Vero, entre sollozos, trató de explicarle que lo amaba. Pero él no la escuchó, le prohibió salir de la casa, mientras aceleraba los trámites para enviarla al extranjero. Lo único que querían era alejarla de él, seguros de que le arruinaría la vida. Fueron días interminables de sufrimiento para ambos, sin saber uno del otro. Pablo intentó verla, pero el padre de Vero había reforzado la seguridad en su casa. Hasta el último momento suplicó: «Mamá, por favor, no me hagan esto, yo lo amo». Pero sus padres no cedieron ante sus ruegos. Y contra su voluntad, Vero se fue con el corazón desgarrado. Habían pasado varios meses, y esa noche, mientras Pablo trabajaba en el bar, se enteró de su partida. Un amigo de Vero, borracho con desprecio, le gritó con furia: «Por tu culpa la mandaron al otro lado del mundo, para alejarla de un patán y drogadicto como tú». Esa noche Pablo, con el alma desgarrada, lloró, seguro de que no la volvería a ver. Cuando un año después Vero regresó, su madre le dijo: «Espero que ya se te haya pasado el caprichito». La abrazó y, con lágrimas en los ojos, ella respondió: «Obvio que sí. Solo fue una tontería». Pero Vero extrañó a Pablo cada segundo, y lloró todos los días en aquel horrible internado a donde la habían mandado. Solo pensaba en regresar y buscarlo. Unos días después, Vero se escapó y fue en busca de Pablo. Lloraron de alegría y esa misma noche huyeron jurándose amor eterno. Durante su relación, solían hablar de casarse en Playa del Carmen, y hacia allá se dirigieron. No llevaban nada, pero iban llenos de ilusiones. Su amor y su juventud los inspiraban a seguir sus sueños. Los primeros días fueron maravillosos en ese lugar paradisíaco, colmados de amor, pasión y promesas. Pero, con el paso de los meses, Vero comenzó a darse cuenta de su realidad. El dinero que llevaba Pablo se acabó. Él, sin estudios ni experiencia, consiguió trabajo en un restaurante frente al mar, y su salario apenas les alcanzó para rentar una pequeña palapa. Semanas después, mientras caminaban en la playa, Vero volvió a decirle que la dejara trabajar, pero Pablo se molestaba mucho. Y ahí empezó la violencia física. Cuando ella insistía en hacer algo que Pablo ya había prohibido, la golpeaba. Después, llorando, le pedía perdón y le decía: «Mi niña bonita, deja que yo te cuide». Vero, ciega de amor, lo perdonaba y hacía lo que él pedía. Desde el primer día que la golpeó, Vero siempre justificó a Pablo porque le decía que lo entendiera, que eso había aprendido en su casa, que ella no sabía cómo era crecer así, porque había tenido una vida llena de amor. Y hacía que ella se sintiera culpable. Después, llorando, suplicaba: «Mi niña bonita, si tú me dejas me muero, eres el aire que respiro». Vero sufría mucho al escucharlo, y lo perdonaba una y otra vez. Después de las golpizas, Vero tenía que pasar días sin salir de la palapa para recuperarse. Entonces Pablo se volvía más cariñoso y atento, pero no dejaba de controlarla. No le permitía tener un celular, porque sus padres la convencerían de dejarlo, pero a Vero ni siquiera le pasaba por la mente irse. Ella en verdad lo amaba, sin saber que su tortura apenas comenzaba. Y así, Pablo seguía manipulándola sin que ella dijera nada. Él le escogía la ropa porque quería que se viera bonita solo para él,
no le permitía usar aretes ni maquillarse porque a él le gustaba al natural, y solo debía ir a la playa frente al restaurante donde él podía vigilarla. Todo tenía un porqué, y ella estaba segura de que era porque él la amaba. Una tarde, recostados en la hamaca, mirando el atardecer, Pablo le dijo que lo único que le faltaba para ser completamente feliz era un hijo. Vero no quería embarazarse tan pronto, pero Pablo insistió, y como siempre la convenció. No lo hizo por complacerlo, sino por miedo a decir no, porque ya sabía lo que pasaría. Además, tenía la esperanza de que cambiaría con el bebé. Desgraciadamente no fue así. Tras el nacimiento de su hijo, Pablo comenzó a tener cambios de humor repentinos. Podía estar cargando al bebé con una sonrisa y de un momento a otro amenazarla con robarse al niño si lo dejaba. Luego rompía en llanto, diciéndole que la amaba tanto que el pecho le dolía de amor. Minutos después, reía y giraba sobre sí mismo, asegurando que era el hombre más feliz del mundo por tenerlos. Pero bastaba un solo detalle que no le agradara para transformarse por completo. La insultaba y golpeaba sin piedad, para después caer de rodillas, suplicándole que no lo abandonara, jurando que se mataría si lo hacía. Vero no entendía por qué actuaba así, pero estaba convencida de que ella tenía la culpa de todo. Por eso, hacía hasta lo imposible por complacerlo en todo. Ajenos a todo lo que vivía su hija, sus padres desesperados habían contratado a un detective, pero después de 3 años sin noticias, se dieron cuenta que solo los había estafado. Consumida por la desesperación, Elsa decidió buscarla sola, pidiéndole a Dios que la guiara. Fue al bar donde trabajó Pablo, aferrándose a la esperanza de hallar respuestas. Meses después, un amigo de Pablo exigió una gran suma de dinero a cambio de información. Elsa agradeció a Dios el milagro, y sin pensarlo, pagó lo que pedían. Emocionada le informó a Carmelo, que se iba a buscar a su hija a Playa del Carmen. Rezó todo el camino suplicando encontrarla con vida. El trayecto se le hizo eterno, pero al llegar y verla, quedó paralizada. Ahí estaba Vero, descansando frente a una humilde casita de madera, acostada en una hamaca, con un bebé de meses dormido en su pecho. Estaba atónita, incapaz de procesar lo que veía. Su hermosa hija estaba ahí, ajena a todo lo que había sufrido en su búsqueda. Elsa lloró al ver la tierna escena de su hija amamantando a su nieto. Vero no lo podía creer. Sorprendida y temblando de emoción, recostó a su bebé en la hamaca y abrazó a su madre entre risas y llanto. Nerviosa y con la voz entrecortada, Vero susurró: «Mira mamá, es tu nieto. Se llama Pablito». Elsa, aún llorando por la emoción, lo tomó con infinita ternura, con el sol ocultándose en el mar y el pequeñito en sus brazos. Olvidó todo por un instante y solo dio gracias a Dios por ese momento mágico. Elsa recorrió con la mirada la habitación austera, con muebles desgastados. Vero, al darse cuenta, le aseguró que aunque no tenían comodidades, el amor de ambos lo compensaba todo. Se volvieron a abrazar llorando aún emocionadas. Después, ya más tranquilas, su madre le sugirió que pasaran unos días con ella en el hotel, pero Vero se negó, segura de que Pablo no lo permitiría. A la mañana siguiente, con las olas del mar al fondo, desayunaron disfrutando su encuentro. Elsa intentó convencerla de regresar a Monterrey. Le contó que su padre había sugerido que ella y Pablo podrían trabajar en el negocio familiar, mientras ella les cuidaba al bebé. Vero, muy seria, le dijo: «Mamá, por favor, entiende que eso no va a suceder». Elsa decidió ya no insistir y solo disfrutar el tiempo con ellos. Desde la ventanilla del avión, Elsa veía cómo el mar se perdía de su vista, sintiendo un dolor inexplicable en el pecho. No era solo la pobreza en la que vivía su hija, había algo más. Vero parecía asustada, ella pensaba que Pablo la maltrataba. Y tenía razón. Esa misma noche, Pablo golpeó a Vero al no encontrarla, por ir al hotel a despedirse de su madre. Y así pasaron 4 años, en la misma dinámica de control y dependencia. Esa tarde tranquila, Vero y Pablo veían la tele con Pablito cuando de pronto, fuertes golpes en la puerta los sobresaltaron. Era la policía, traían una orden de arresto contra Pablo, por violación. Su hijo, espantado sin entender nada, vio cómo se llevaron esposado a su padre.
Pablo gritaba desesperado, mi amor, busca ayuda, no sé qué está pasando. Vero, angustiada, llamó a sus padres. Cuando Elsa y Carmelo llegaron, les informaron que Pablo drogado había violado a una chica de su trabajo. Vero no entendía nada, Pablo le había jurado que ya no se drogaba, y esa acusación era una locura. El abogado fue claro, la denuncia era sólida porque la prueba de violación dio positivo y había testigos de sus acosos, además la chica tenía restos de piel en sus uñas que eran de Pablo. Pablo desesperado decía que el sexo había sido consensuado. Vero, ciega de amor, no aceptaba que él fuera capaz de algo tan espantoso, así que se cerró a la realidad. Vero suplicaba al abogado que hiciera algo para liberarlo, pero tajante dijo, no hay nada que hacer, las pruebas son contundentes. Sus padres ya no sabían cómo abrirle los ojos. La condena por violación lo confirmaba, Pablo no era un buen hombre. Pero Vero seguía sin creerlo, y entre lágrimas les decía. Pablo ya me contó lo que pasó, y le creo a él. Pablo le había contado su versión. Admitió que tuvo una aventura con su compañera, que esa noche tuvieron sexo y se drogaron. Y los arañazos en sus brazos eran porque ella lo atacó cuando él quiso terminar. Nada de su relato era creíble, pero Vero se negaba a escuchar la verdad de los hechos, porque sería como aceptar que él era un monstruo. Entre súplicas y amenazas, la manipulaba sin piedad. Le decía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz y que su fuerza para aguantar esa injusticia eran ella y su hijo. Que si lo abandonaba se quitaría la vida. Vero, sensible por ese ambiente tan deprimente y por todo lo que él le decía, le prometía que jamás lo dejaría, sabía que no tenía la fuerza para abandonarlo. Los meses pasaban, y cada que visitaba a su padre, Pablito aunque pequeño, percibía la angustia de su madre porque ella siempre salía llorando. Él, en su inocencia, la abrazaba y con su vocecita le decía: no llores, mamita, papá pronto saldrá. Eso le partía el alma, sabía cuánto lo quería Pablito, y no quería ser la responsable de que creciera sin su padre, si Pablo atentaba contra su propia vida. Sus padres, destrozados, intentaron convencerla de irse con ellos, pero fue inútil. Ya pasaron 4 años y Pablo sigue en prisión. Vero trabaja, Pablito va a la escuela, y con ayuda de sus padres su economía es estable, la visitan con frecuencia pero ya no insisten en que se vaya con ellos, respetando su tiempo para que su hija sane sola. Sin embargo, Elsa le pide todos los días a Dios que ilumine y libere a Vero de esa codependencia que no la deja ser feliz. La convencieron que tomaran terapia a ella y Pablito, y ahora la ven más tranquila, disfrutando los días que ellos los visitan para estar cerca de su nieto. Falta solo 1 año para que Pablo termine su condena. Vero aún no sabe qué pasará cuando Pablo salga, pero tiene mucha fe en que con la terapia, el apoyo de sus padres y el amor de su pequeño, ahora pueda tomar las riendas de su vida. Ella quiere darle a su hijo el hogar estable y seguro que merece. Por eso lo intenta con todas sus fuerzas, rogándole a Dios que la ayude a liberarse de ese miedo disfrazado de amor. Reflexión: el mayor acto de amor es aprender a liberarse, para encontrar la fuerza y seguridad que llevas dentro. Recuerda, sé fuerte, lucha por lo que quieres, ámate y sé feliz. Que Dios nos bendiga a todos. Si te gustó, por favor deja un me gusta y te esperamos en la siguiente historia que podría ser la tuya.